buenos días a todos en esta preciosa mañana de miércoles 16 de febrero, ya de este precioso año 2022 que el Señor nos permite avanzar, donde el Señor nos ha permitido conocerle más, acercarnos más a Él. Les doy a todos los que ya se encuentran allí conectados una calurosa bienvenida a esta tu iglesia cristiana, Gloria de Dios, y a este tiempo precioso de devocional, mi despertar con Dios. En esta preciosa mañana quiero invitarte a que puedas estar allí conectado, no con lo que yo te voy a hablar, sino con el corazón de Dios, que sé que hoy el Señor ha dispuesto, ha servido a la mesa un plato espectacular para que tú y yo seamos nutridos con esa palabra fresca, con ese pasto fresco que solo el Altísimo, nuestro Padre eterno, nos puede dar. Amén. Y quiero invitarte a que podamos orar, a que puedas entregarle ahí tus cargas al Señor, a que puedas descansar en Él, a que puedas ser ministrado por su poderosa presencia y que sea Él trayendo respuesta, que sea Él hablando a lo más profundo de tu ser. Amén. Padre, yo te doy gracias en esta preciosa mañana, Señor. Gracias porque nuevas son tus misericordias cada mañana, dice tu palabra, mi Rey amado. Y hoy no es la excepción. Yo sé que nuevas son tus misericordias para todos nosotros. Hoy nos permites levantarnos, respirar, tener salud. Hoy nos permites tener vida, estar bajo un techo, Señor, tener vestido, calzado, alimento. Yo te doy gracias porque tenemos en nuestras vidas lo más importante, que es tu preciosa presencia, mi amado Padre. Gracias por todos mis hermanos que se encuentran allí conectados, porque sé que están allí con un corazón presto, Señor, para recibir lo que de parte tuyo ha sido dispuesto para cada uno de ellos. Les bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Padre, entrego en tus manos este tiempo de devocional, la palabra, Señor, que hoy vas a ministrar a nuestras vidas, y te pido que sea tu Espíritu Santo obrando y ministrando poderosamente a cada uno de los que están de aquel lado de la pantalla, ministrando mi vida también, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén y amén. Hoy quiero compartirte un tema bajo el título Momentos de turbación. Aquí está un momento, momentos de turbación. Ahora sí. Y quiero invitarte a que puedas allí seguidamente ir conmigo al libro de Juan. Vamos a leer en el verso 12, en el capítulo 12, a partir del verso 27, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a iniciar. Y dice la palabra: ahora está turbada mi alma, y que diré, Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno, otros decían un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Amén, amén y amén. Quiero colocarte en contexto en esta preciosa mañana, y veníamos hablando, ¿verdad?, de que unos griegos se habían acercado para expresar ese deseo de ver a Jesús, lo cual llevó a Jesús a pensar o a llegar o a tener en su mente nuevamente el pensamiento de la cruz, del propósito que él debía cumplir allí en la cruz del Calvario. La llegada de estos griegos fueron como una señal para que ya se fuera cumpliendo todo lo que había sido dicho en el cumplimiento, valga la redundancia, del propósito de Cristo aquí en la tierra, que Él moriría por los pecados de toda la humanidad. Amén. Pero veíamos también, para los que estuvieron conectados el día lunes,
que para poder ver la gloria de Dios manifiesta en nuestras vidas, debemos morir primero a nosotros mismos. Debemos morir primero a nuestros deseos, a nuestras pasiones, a nuestra carne, a esa naturaleza pecaminosa, y debemos ser revestidos de ese nuevo hombre que el Señor nos ha dado, de esa nueva naturaleza que tenemos ahora en Cristo Jesús. Y veíamos también en el Evangelio de Lucas cuando Jesús le decía a sus discípulos: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Y cuando el Señor hablaba de la cruz, no hablaba precisamente de los padecimientos que como cristianos tenemos muchas veces por causa del Evangelio, sino que todos los días nosotros debemos cargar la cruz para crucificar a diario nuestro viejo hombre, nuestra carne, nuestro orgullo, nuestra altivez, nuestra arrogancia, la mentira, el enojo. Todos los días necesitamos crucificar todo aquello que quiere aflorar en nuestras vidas, que quiere dañar nuestro ser, que quiere indisponernos para con el Padre y someternos a la voluntad de Dios. Amén. Pero ahora vemos a Jesús que acto seguido nos da esta enseñanza del poder, de que para ver realmente la gloria de Dios y poder entrar al reino de los cielos debemos morir, que la semilla debe morir primero para que luego dé fruto. Ahora el Señor dice, expresa, abre su corazón a la multitud que estaba allí, a sus discípulos, porque la creencia todavía de sus discípulos, ellos esperaban que Cristo fuera entronado, que Cristo se levantara como esa autoridad política para liberar al pueblo. Y una vez más, el Señor los aterriza, el Señor vuelve y les habla nuevamente de que Él debe morir, de que Él debe padecer e ir a la cruz del Calvario. Y cuando llegan estos griegos viene siendo esa señal, ¿verdad? Viene siendo como una señal de que ya estaba a unos días de ser crucificado, de que ya había llegado su hora, de que ya era el momento propicio para que Dios fuera glorificado. Pero el Señor expresa algo muy importante y Él dice: ahora está turbada mi alma. Y por eso he titulado este mensaje Momentos de Turbación, porque el Señor aquí nos está mostrando ese lado humano que Él también tuvo que padecer. Él entiende cuando tú y yo pasamos por momentos difíciles, por momentos donde nos angustiamos al extremo, que no dormimos, que vivimos preocupados, que mucha gente pierde el apetito, deja de comer, amanece acuesta y amanece con unas ojeras como si no hubiese dormido en días. Y el Señor entiende esos momentos de turbación que has tenido en tu alma, en tu ser, que te han robado el gozo, la tranquilidad, que te han robado la esencia de tu ser, porque Jesús pasó por esa agonía, Jesús pasó por ese momento de turbación, y Él, luego que le da esa enseñanza a estos griegos y a toda la multitud presente y a sus discípulos, Él ahora abre su corazón y Él dice: ahora está turbada mi alma. ¿Y por qué estaba turbado el alma de Jesús? ¿Por qué se sentía en esos momentos tan, se puede decir, constipado? Sobrevino esa angustia a su espíritu, y la aflicción que él estaba afrontando radicaba en que, como él entendía el propósito que tenía, el plan que había sido trazado para él, y era el ser el sustituto de la humanidad entera, y como sustituto de usted y de mí, de todos los seres humanos sobre la faz de la tierra, él sabía que iba a tener que cargar sobre sí mismo todos los pecados de la humanidad. No solamente los pecados de los hombres en esa época, sino todos los pecados, los suyos, los míos, los pecados que todavía no se han consumado. Él los iba a cargar allí en la cruz. Él iba a ser ese propiciatorio, ¿verdad? Para que
usted y yo fuésemos perdonados. Pero al él cargar sobre sí mismo esa culpabilidad de todos los pecados, esto implicaba también que recaería sobre él toda la ira de Dios y experimentaría una separación de Dios, porque recuerde que el pecado a usted y a mí nos separa del Padre. Y al Cristo cargar con nuestros pecados, por eso cuando Él estuvo en la cruz, una de las exclamaciones que hizo fue: ¿por qué me has abandonado? No porque el Padre lo hubiese abandonado en realidad, sino que por el hecho de Él cargar tu pecado y mi pecado, por cargar todos los pecados de la humanidad, automáticamente Él iba a quedar separado del Padre. Y para Jesús eso era una preocupación mucho más grande que cualquier dolor, que cualquier dificultad, que cualquier adversidad. El solo hecho de pensar en pasar un instante separado del Padre, eso era algo que turbaba y le daba esa angustia. Y el problema no es que las turbaciones y las aflicciones lleguen a nuestras vidas, porque mientras estemos en esta tierra van a haber tormentas, van a haber huracanes, van a haber dificultades. Por eso Jesús nos dijo que en el mundo tendréis aflicciones. En esta tierra vamos a tener aflicciones, no estamos exentos de ellas. Pero el Señor nos dice: tranquilos, yo he vencido al mundo. Y el problema no es que lleguen las aflicciones, los momentos de turbación, qué sé yo, la pérdida de un ser querido, una enfermedad, quedaste en bancarrota, te echaron de donde vivías y no tienes a dónde ir, estás a la intemperie con tu familia, con tus hijos, no tienes de pronto para darle educación a tus hijos, o no sé qué pueda ser para usted lo peor que le puede pasar en la vida. Y el hecho no es la situación, no es la aflicción, no es la tormenta, porque eso hace parte del mundo en el que vivimos. La cuestión es cómo reaccionamos frente a esas situaciones que nos producen turbación o aflicción. Y aquí Jesús nos da un gran ejemplo, porque Él sabía lo que iba a tener que afrontar, Él sabía por lo que iba a tener que pasar. Y vino un momento de angustia que lo quiso como tirar a la lona, y van a venir esos momentos de angustia que te van a querer apartar del propósito, que te van a querer apartar de la voluntad de Dios, que te van a robar el gozo, que te van a robar la paz, que te van a nublar completamente el entendimiento. Y aquí Jesús llega un momento donde Él dice: ¿y qué diré? Lo acabamos de leer aquí en el verso 27. Ahora está turbada mi alma, y Él mismo dice: ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Y es interesante porque Él aquí se encuentra ante una situación que va a tener que afrontar y por la cual humanamente no quiere atravesar. Jesús tenía claramente dos opciones. La primera era librarse de esa tormenta y zafarse del problema, como Él mismo lo plantea allí. Padre, sálvame de esta hora. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Y lo hace a manera de pregunta. Si usted ve allí los signos de interrogación. Esa sería la opción más viable para cualquiera de nosotros, ¿verdad? Pedir a Dios que nos libre, que nos salve, que no nos permita pasar por ninguna angustia, por ninguna adversidad, por ningún problema. Y siempre le oramos a Dios pidiendo: quítame esta enfermedad, sáname de este problema. Señor, líbrame de tal cosa, no me permitas pasar por tal cosa, Señor. Y siempre le estamos pidiendo a Dios como eso, ¿verdad? Porque es lo más fácil decirle al Señor: no me hagas pasar por esto o aquello. Pero aún ante la turbación que Cristo podía sentir en ese momento, por lo que sabía que ya iba a empezar a padecer, y era ese vía crucis, y era el ir a la cruz, prevalece el amor al Padre y el deseo de cumplir la misión que el Padre le había encomendado.
Jesús, aunque pasó por ese momento, recuerde usted cuando Jesús en Getsemaní dice la palabra que su sudor eran como grandes gotas de sangre. Y allí, en ese momento de angustia, pensando, porque ya él sabía lo que iba a pasar, el amor que él tiene por su Padre, esa obediencia, es lo que le lleva precisamente a elevarse por encima de la tormenta, por encima de las circunstancias, y a ver más allá del propósito, a ver más allá de lo que él sabía que iba a pasar. Y es precisamente lo que usted y yo necesitamos hacer. Porque por más que le pidamos a Dios, no quiere decir que Dios quiera mantenernos en circunstancias adversas, no, sino que las circunstancias van a estar, quiera usted o no lo quiera, las circunstancias difíciles van a aparecer. Acabamos de pasar una temporada donde murió demasiada gente, donde muchos se quedaron sin empleos, donde personas que estaban pasando por dificultades están aún peor, de pronto no les ha mejorado la situación. Pero de hoy quiero llevarte a que podamos entender algo muy importante que Jesús nos quiere enseñar en esta preciosa mañana. Jesús sabía que ambas opciones estaban delante de él y las expresa verbalmente. Tiene ante él una tentación latente y es la de decirle, Señor, como él dijo allá en Getsemaní, pasa de mí esta copa. Pero como vemos más adelante, él no tenía duda acerca de la decisión que debía tomar. Él sabía lo que tenía que hacer y lo iba a hacer no por obligación, no por necesidad, no porque, como muchos dicen, no es que ya le había sido predestinado para eso, no. Él lo iba a hacer por amor, porque ama al Padre, porque ama a la humanidad, porque lo ama a usted y me ama a mí, por eso lo hizo, por amor. Dígame usted si hay otra explicación para que una persona sufra de la manera que sufrió Jesús por usted y por mí, aun cuando nosotros muchas veces no somos agradecidos con Él, aun cuando nosotros muchas veces lo ignoramos y le damos la espalda. Y la entrega absoluta a la voluntad del Padre, que Él dice, Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y aquí mismo en el verso 27, Él inmediatamente dice, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Él se hizo una pregunta, ¿verdad? Pero ahí mismo Él da la respuesta, no voy a pedirle al Padre que me salve de esta hora. Él dice, más para esta hora yo he llegado, más para esta hora yo he sido dispuesto, más para esta hora yo estoy aquí presente. Y seguidamente vemos que Él hace una oración, que Él allí habla con el Padre. Él levanta su voz a Dios y podemos ver que Él enseguida ora al Señor y dice, Padre, glorifica tu nombre. Y aquí hay algo muy importante, porque es en el Padre donde su alma turbada encontraría descanso. Y es así como debe pasar con usted y conmigo. Es en Dios donde usted y yo, cuando estamos en angustia, en tribulación, cuando nos sentimos turbados, cuando sentimos que no sabemos qué hacer, es en el Padre donde vamos a encontrar descanso. Es en Dios donde vamos a encontrar esa fuente de agua viva que salta para vida eterna y que nos va a permitir nuevamente encontrar el reposo, la tranquilidad, la paz que usted y yo necesitamos. Cristo se dispuso a ir a la cruz no solo para salvar a los pecadores. Y aquí quiero decirle algo muy importante. El propósito principal de Cristo al ir a la cruz
no era precisamente salvarnos a usted y a mí. Ese era el propósito que todos conocemos, ¿verdad? Pero cuando usted lee las escrituras se va a dar cuenta que el propósito principal de Jesús salir a la cruz era glorificar el nombre de Dios, era glorificar al Padre, que en su vida, en Él, el Padre fuera glorificado, para que el nombre de Dios fuera glorificado. En la actitud de Jesús no vemos una resignación sufrida, ay sí, ya me tocó esto y ajá, no hay de otra, como muchas personas hoy en día que con una actitud de tristeza, de resignación, bueno, unos nacen con estrellas y otros estrellados, es la frase que a muchos desafortunadamente les escucho, y bueno, a mí me tocó nacer estrellado, y se resignan. Y la palabra dice, transfórmense, no se conformen a este mundo, no se conformen a las aflicciones, no se conformen a lo que este mundo ofrece para nosotros. Renuévense por medio de la palabra para que puedan conocer cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Jesús no iba a la cruz a frustrarse, Él no iba a la cruz a sentirse impotente, Él no iba a la cruz, se me escapa la palabra, perdóneme, Él no iba a la cruz a sentirse un perdedor, un fracasado, porque sí, esto fue lo que a mí me tocó. Él iba a la cruz primeramente para glorificar al Padre y a cumplir el propósito eterno que el Padre había dispuesto para él, porque él sabía que había algo más allá y que aunque él iba a ir a la cruz e iba a morir, e iba a tener que cargar con nuestros pecados, iba a tener que pasar por momentos tortuosos, él sabía que el Padre no lo iba a dejar allí colgado. Y para muestra de eso ocurrió algo maravilloso, y fue que al tercer día resucitó porque venció la muerte. Yo no sé si usted se alegra por esto en esta mañana, pero Dios no nos va a dejar colgados ni crucificados. Dios no nos va a dejar allí derramando lágrimas, sufriendo, agonizando, angustiados. Y cuando atravesamos, vemos una total sumisión a la voluntad de Dios en Jesús, pero Él también quería que su sufrimiento sirviera para glorificar a Dios. Aún en medio de su sufrimiento, el objetivo de Jesús, lo que Jesús mayormente anhelaba era glorificar al Padre. Y cuando atravesamos momentos de dificultad, encontraremos descanso en la oración, siempre y cuando esa oración surja de un corazón rendido a la voluntad de Dios. Porque muchas veces cuando estamos en desesperación, en angustia, o cuando nos sentimos desolados y sin esperanza, nos acercamos a Dios, pero para imponerle, para exigirle lo que nosotros creemos que debe ser. Y Señor, ¿tú por qué no me sanas? ¿Y por qué no me das esto o aquello? ¿Por qué la deuda no me das el dinero para pagarla? Y queremos imponerle a Dios nuestra voluntad, lo que nosotros creemos que debe ser la solución o la respuesta a nuestros problemas. Pero cuando usted se acerca a Dios en oración, con un corazón totalmente dispuesto y rendido para hacer la voluntad del Padre, usted va a encontrar descanso, usted va a encontrar reposo, usted va a encontrar alivio. Ya la tribulación se va a ir porque usted va a tener la plena confianza de que de pronto no sabe lo que Dios va a hacer, pero Dios lo va a sacar de esa. Dios no lo va a dejar abandonado ni abandonada, amén. Y esa es la confianza, esa es la fe que nosotros debemos tener en el Padre. Nuestra oración, queremos que sea escuchada, queremos que realmente haya una respuesta de parte de Dios a nuestras vidas. Rindamos nuestro corazón a su voluntad.
Señor, pero que no se haga mi voluntad, que no se haga como yo quiero, porque de pronto yo estoy equivocada y yo me pinté pajaritos en el aire y yo pienso que es así, pero de pronto tú que todo lo conoces, Señor, tú que todo lo sabes, tú tienes una salida mucho mejor, tú tienes una salida mucho más efectiva a mi problema. De pronto la sanidad no ha llegado hasta ahora, pero yo creo que tú la vas a traer, porque si me tienes con vida es porque grande propósito tienes para mí, amén. Y esa debe ser nuestra oración. De pronto usted se sentirá, ay no, pero es que el Señor, ¿y por qué? Y esto y aquello. No, confíe en la voluntad de Dios. Confíe en el tiempo de Dios para su vida. Y preocúpese, porque aún en medio de esa enfermedad, porque aún en medio de ese problema, porque aún en medio de esa tribulación, lo que usted está viviendo, glorifique a Dios. Lo que usted está padeciendo, aún ese padecimiento, glorifique y exalte el nombre de nuestro gran Rey, de nuestro Hacedor, de nuestro Padre Celestial. Y por eso lo vemos aquí en la palabra. Y lo que más me impacta es que Dios inmediatamente responde, porque sigue diciendo allí mismo, en el verso 28 dice la palabra, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Mire que luego Jesús sometió su vida, su padecimiento, su angustia, su turbación a la voluntad de Dios y a que el nombre de Dios fuera glorificado y exaltado. Ocurrió un milagro, y es que en medio de toda esa multitud dice que vino una voz del cielo. El Señor no solamente se manifestó en Jesús, sino que se manifestó a todos los que estaban allí presentes, que estaban escuchando de antemano lo que estaba pasando, que estaban siendo expectantes de todo lo que allí se estaba dando. Y vemos este milagro, esta respuesta. Y ahí mismo dice la palabra, dice que Dios responde a la oración de Jesús y dice, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no solo trae fortaleza y paz al corazón, sino que lo afirma ante una multitud incrédula que lo está juzgando, que lo está persiguiendo, que lo está como que encasillando. Y resalta también algo muy importante en la palabra, y es cómo Jesús a lo largo de su vida y ministerio aquí en la tierra se había encargado de glorificar al Padre. Siempre una de las principales misiones que Jesús tenía era glorificar el nombre de Dios, que el nombre de Dios fuera exaltado. Nunca se preocupó por promocionarse él mismo ni por glorificarse a sí mismo. Él solamente hablaba lo que el Padre le decía que hablase. Él hacía lo que el Padre le decía que hiciera. Y primeramente todos los días con quien tenía comunión e intimidad era con el Padre. Estaba siempre allí conectado en la fuente. Y eso es lo que usted y yo necesitamos hacer. Porque ¿qué le dijo el Padre? Lo he glorificado, porque él había visto todas las obras, todo el caminar de Jesús desde su nacimiento hasta ese día, que había sido un caminar en obediencia, en sujeción a la palabra y a la voluntad de Dios, al propósito de Dios. Y eso es lo que Dios quiere ver de usted y de mí, un caminar en sujeción a su voluntad, a su palabra, a su propósito. Que todos los días nosotros, usted y yo, nos preocupemos por exaltarle, por glorificarle a Él, no por glorificarnos a nosotros mismos, sino porque el nombre de Dios sea glorificado a través de su vida y a través de mi vida. Entonces el Padre, yo lo he glorificado y esta no va a ser la excepción. Lo glorificaré otra vez. ¿Qué le está diciendo Dios aquí? Tú no te vas a quedar ahí colgado en una cruz.
Tú no te vas a quedar allí agonizando y sufriendo. Tú no te vas a quedar muerto. Tú vas a resucitar. Tú vas a ser levantado nuevamente al cielo y vas a ser sentado nuevamente en el trono a la diestra mía. Y eso es lo que el Señor nos quiere decir a ti y a mí en esta mañana. Tú no te vas a quedar allí en eso que estás padeciendo. Tú no te vas a quedar allí en ese momento de aflicción. Tal vez ahora lo ves eterno, pero el Señor te va a sacar de eso. El Señor te va a levantar y el Señor te va a levantar en victoria, porque Jesús no subió a los cielos con todo lo que padeció. Jesús subió a los cielos total y completamente resucitado, en un cuerpo glorificado. Y yo sé que el Señor no te va a dejar en esa tribulación, en esa turbación. Es necesario que la pasemos, porque ahí es probada nuestra fe. Pero no podemos ceder a la tentación del enemigo, no podemos ceder esas voces que muchas veces nos quieren llevar a abortar el propósito, nos quieren llevar a abortar lo que de Dios ha sido dispuesto para cada uno de nosotros. Y sigue diciendo allí, y la multitud que estaba allí había oído la voz. Decía que había sido un trueno, otros decían un ángel le ha hablado. Mire lo que pasa con el incrédulo, con el impío. Escucharon la voz audiblemente de Dios, pero como no querían aceptar las evidencias que les estaban siendo dadas, como no querían aceptar a Jesús, prefirieron mejor hacerse los de la vista gorda y decir, no, eso fue un trueno. No, eso fue un ángel que le está hablando. Pero no, se trataba del mismísimo Padre confirmando al Hijo, confirmando lo que el Hijo estaba diciendo. Y eso pasa con muchos que no quieren creer en Dios ni en el poder de Dios. ¿Cómo Dios se manifiesta cuando confirma a través de ti, a través de mí, sus grandes proezas y milagros? Tú y yo somos el instrumento de Dios para muchas veces callarle la boca al incrédulo, para muchas veces callarle la boca a aquellos que dicen, ¿qué Dios? ¿Dónde está Dios? Pero es importante que sea el nombre de Dios glorificado y exaltado, no usted y yo. Nosotros somos solos, dígase a usted mismo, yo soy un instrumento en las manos de Dios, yo soy un vaso de honra en las manos de Dios. Inmediatamente en el verso 30 respondió Jesús y le dijo, no ha venido esta voz por causa mía. Ya yo sabía la decisión que debía tomar. Ya yo sabía lo que tengo que hacer y qué es lo que está motivando mi decisión. Esta voz vino por causa de todos ustedes. Esta voz vino por causa de su incredulidad y de la dureza de sus corazones, que ni aún escuchando la voz del mismo Dios quieren acercarse a mí y quieren creer. Qué tremendo esto, ¿verdad? Cómo el Señor no se cansa de buscarnos, cómo el Señor no se cansa de darnos oportunidades, pero la misma dureza de nuestros corazones muchas veces no nos permite aceptar y ver lo que es palpable a nuestros ojos y a nuestras vidas. Yo te quiero animar en esta mañana a que te acerques más al Señor, a que le conozcas más y a que te intereses por agradarle solo a Él. Mientras tú más te acercas a Dios y más le agradas a Dios, Dios te pone más en gracia para con los hombres. No es lo contrario, primero queremos agradar al hombre y después a Dios. No, es primero Dios. Y Él se encarga de ponernos en gracia para con los hombres. Amén. Quiero dejarte con esta palabra en esta mañana y que puedas reflexionar, que puedas tomar ejemplo de Jesús. A pesar de todo, la turbación, los momentos de angustia no nos pueden llevar a quejarnos y a maldecir de Dios. Debe llevarnos a glorificarle aún en medio de esas circunstancias, aún en medio de esos problemas, que podamos levantar nuestras manos y decirle, Señor, aunque estoy pasando por el valle de sombra y de muerte, yo sé que tú me vas a sacar en victoria. Yo sé que aún en estos momentos tú me llevas allí en tus brazos, tú aderezas mesa delante de mis angustiadores, tú me guardas, tú me proteges, porque
Para ti es la gloria y para gloria y honra de tu nombre, Señor, aquí estoy. Amén. Padre, yo te doy gracias en esta mañana por tu palabra, mi Rey. Gracias porque has ministrado mi vida a lo sumo, Señor, con tu palabra. Y sé que hoy estás ministrando también la vida de mis hermanos que se encuentran allí conectados. Aún los que van a seguir escuchando este mensaje, Señor, yo sé que tú les vas a ministrar poderosamente, Padre mío. Espíritu Santo de Dios, ven y llénanos más. Ven y llena más nuestras vidas, Señor. Hoy nos arrepentimos, Padre Celestial, por querer siempre dejarnos llevar, Padre Eterno, del enojo, de la ira, de la frustración, y no tomar la decisión correcta, no tomar la decisión acertada, sino siempre buscar lo fácil, siempre buscar lo que sea más fácil y más conveniente para mí, y no buscar primeramente el que tú seas glorificado, Padre mío. En el nombre de Jesús, hoy nos despojamos delante de mí, Señor, y te pedimos, Señor, que no se haga como nosotros queremos, que no sea como yo quiero, que no se haga mi voluntad, Señor, sino que se haga conforme a la tuya. Que así como tu voluntad se hace en los cielos, sea hecha aquí en la tierra, Señor. Que sea conforme a tu palabra en nuestras vidas, Señor. Que sea conforme a tu palabra en esa enfermedad que está padeciendo mi hermano, mi hermana, en esa dificultad, en esa crisis, en ese momento de angustia que puede estar atravesando, Señor, mis hermanos. Que hoy sea tu voluntad sobre sus vidas, Señor, y que podamos rendir nuestras vidas en adoración delante de tu presencia, Padre mío, que podamos reconocerte aún en medio de la adversidad, aún en medio de la tormenta, aún en medio de la dificultad, Señor amado. Gracias te damos en esta mañana porque hoy podemos entender una vez más que apartados de ti nada podemos hacer y que solo en ti, con un corazón genuino, con un corazón dispuesto, contrito y humillado, es que podemos encontrar reposo, es que podemos encontrar la verdadera paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor mío. Gracias te damos, Padre Celestial, en esta mañana, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, amados, todos los que han estado allí conectados hasta este punto. Gracias por tu fina sintonía, por estar atentos a lo que de parte de Dios ha sido servido para todos nosotros, y espero que esto haya bendecido tu vida y te haya retado también a creer más en el Señor y a depositar tu entera confianza y tu fe en Él. Amén. Les mando un fuerte abrazo, que sea el Señor derramando ricas y abundantes bendiciones sobre sus vidas y levantándoles en victoria poderosamente. Les mando un fuerte abrazo y que el Señor les bendiga siempre, siempre, siempre. Busco lentamente tu voz, tu respiración, que quiero hablar contigo. Ya no me puedo dormir si no estás aquí, velándome los sueños. ¿Cómo hago? ¿Cómo siento? ¿Cómo me manejo?